Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Como habíamos dejado el martes, habíamos visto terminología y algunos conceptos básicos dentro de lo que es esta estructura de datos denominada árbol. Y lo que vamos a hacer en esta clase es implementar un árbol o iniciar su implementación, la implementación de un árbol para poder mostrar cómo es que estas estructuras se plantean, ¿ya? El árbol que vamos a estudiar hoy día se denomina árbol binario, como ustedes ya se han debido dar cuenta. Recibe ese nombre debido a que este es un árbol gradado, que significa que tiene un grado específico que regula la cantidad de sucesores que puede tener cualquier dato dentro de la estructura. El grado de este arbolito es 2 y en particular esta estructura que vamos a estudiar hoy es una estructura bastante genérica, general, por lo cual no tiene ninguna restricción de operación, salvo aquellas que me permitan mantener la estructura de manera general. Como habíamos comentado el martes, las estructuras arbolares, a diferencia de las estructuras grafos, tienen una diferencia interesante y una es que a lo sumo pueden tener un antecesor, una diferencia importante, y la otra es que los árboles, a diferencia de los grafos, siempre tienen un punto de acceso a la estructura, el cual se le denomina raíz, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos este árbol que es un árbol gradado, en el cual los elementos de la estructura a lo sumo pueden tener 2 hijos, es correcto decir que la raíz del árbol, que vendría a ser el punto de acceso, a lo sumo también te va a permitir llegar a 2 hijos directos, ¿ya? Obviamente, por la naturaleza conceptualmente que tienen las estructuras de datos de ser dinámicas, las estructuras o un árbol también puede estar vacío. En el caso de que el árbol esté vacío, entonces no hay datos, por lo tanto tampoco hay punto de acceso, ¿cierto? A la estructura. Bien, un árbol binario se puede ver de la siguiente forma, esquemáticamente. Si ustedes observan, todos los nodos de esta estructura, a lo sumo, ¿cuántos sucesores tiene? 2. No tiene jamás más de 2. Puede tener 0 sucesores, puede tener un sucesor o puede tener a lo sumo 2 sucesores. En este árbol, fíjense cuántos datos hay. Acá hay 2, 3, 5, 9, tenemos 13, 15, 17, 18 elementos tenemos almacenados o tenemos, podríamos decir, una colección de 18 datos organizados de esta manera. Si ustedes observan, de los 18 datos, uno de ellos está haciendo uso o está tomando el lugar de ser el punto de acceso a la estructura, al cual le vamos a denominar la raíz. Y los 17 restantes elementos de esta estructura o de esta forma o esta colección están distribuidos ya sea en esta descendencia, fíjense que la vamos a denominar izquierda, o en esta otra descendencia que le vamos a denominar derecha. A su vez, la descendencia izquierda, si ustedes observan, resulta ser una subcolección de la colección original o de la colección grande, y la derecha está haciendo referencia también a una subcolección de la colección grande. ¿Qué otra cosa interesante se puede observar en este esquema de esta estructura arbolar? Es que entre todos los elementos que están a la izquierda y todos los elementos que están a la derecha no comparten ningún dato, ¿cierto? A esa propiedad se le llama disjuntez.
¿Eso qué quiere decir? Que el conjunto de datos que están acá a la izquierda son diferentes al conjunto de datos que están en la derecha, no comparten, ¿ya? Por otro lado, ¿qué también podemos observar? Que este conjunto de datos que está acá en la izquierda tiene toda la forma de un árbol binario. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los elementos que se tienen acá en la izquierda, a lo sumo también tienen dos sucesores. Lo mismo estaría sucediendo con lo que tenemos hacia la derecha. Muy bien, una vez que hacemos esas observaciones en esta estructura, nosotros ya podríamos describir probablemente de manera escrita o descrita una tipificación o estructuración de este árbol binario. Y la vamos a manejar así. A ver, dice, este árbol binario, fíjense, que tenía su raíz, una descendencia izquierda y una descendencia derecha, por todas las cosas que hemos comentado hace un momento, es correcto decir que esta descendencia o este subconjunto de datos, a su vez es un árbol binario, ¿ya? Al cual nosotros vamos a acceder a partir de este nodo, ¿ya? Entonces, a este subconjunto o a esta subcolección que tenemos, vamos a acceder a partir de este nodo que en el árbol grande, fíjense, vendría a jugar el rol del hijo izquierdo, ¿ya? Entonces, esta subcolección que tenemos acá, su punto de acceso va a ser este nodo y a ese nosotros le solemos llamar como raíces relativas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de los nodos de un árbol binario a su vez se puede considerar como una raíz relativa, ¿ya? Por lo que el izquierdo es un árbol binario, obviamente por las mismas razones, debido a que tiene las mismas condiciones. Todo lo que sucede en el derecho también tiene la misma cualidad, por lo que podríamos decir que lo que está en la derecha también es un árbol binario. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos mostrar un poquito o describir estructuralmente un árbol binario, lo podríamos describir como una estructura de tres partes, ¿ya? La primera parte, o probablemente el elemento de acceso, se denomina, va a ser este, que se denomina raíz, en el cual nosotros vamos a almacenar datos. Y debido a que el árbol es binario, a partir de esta raíz nosotros podemos tener a lo sumo dos descendencias. A la primera la vamos a denominar izquierda y a la segunda la vamos a denominar derecha. Pero la izquierda, fíjense, a su vez, se compromete a tener una colección de datos. Puede ser vacía o puede ser no vacía. Pero esa colección de datos, ¿cómo va a ser o cómo va a estar? Va a ser una colección que a su vez va a tener una organización arbolar. Es decir, todos los datos que están acá están finamente organizados como un árbol binario. Lo mismo sucedería por este lado de la derecha. Por lo tanto, es correcto decir que un árbol binario que se compromete a tener cosas de clase T se compone de tres cosas. Del izquierdo, que es un árbol binario, de la raíz, que es el lugar donde vamos a poner los datos, y del derecho, que es un árbol binario. ¿Ya? Entonces, a partir de esta raíz, o sea, cuando yo tengo un árbol que tiene esta raíz, bueno, este árbol también va a conocer la descendencia izquierda de esta raíz y la descendencia derecha. Recordemos que estos son subcolecciones. Muy bien, una vez que tenemos eso, fíjense, acabamos de describir en una manera escrita, le llamaremos, la estructura de un árbol binario. Y por lo que nosotros estamos observando, este árbol binario es una estructura recursiva directa. ¿Ya? Bien, nos vendremos a abrir el paquete que hemos trabajado con ustedes para poder aumentar esta nueva estructura que estamos analizando. Esta estructura de datos está catalogada como una estructura de datos no lineal. ¿Ya? Por lo tanto, lo vamos a poner
en este paquete, ¿de acuerdo? Dentro de las estructuras de datos, en las estructuras de datos no lineales, ahí vamos a ubicar a este, que le vamos a denominar un árbol bin, ¿de acuerdo? Entonces, este árbol bin tiene la misión, como cualquier estructura de datos, de almacenar una colección de datos, ¿correcto? La diferencia es la forma en cómo internamente organizamos este almacenamiento. Y por ser una estructura de datos no lineal y ser un árbol, me dicen que la forma de organizar internamente el almacenamiento va a ser más o menos jerárquico, ¿ya? Va a ser por niveles. Nuevamente, explícitamente, fíjense, le estoy indicando que esta mi estructura de datos se compromete a almacenar objetos o datos de clase T, ¿ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho que tiene todo árbol? Tiene tres cosas, ¿cierto? Tiene la descendencia izquierda, tiene la descendencia derecha y tiene la raíz. Pero a su vez, fíjense, la descendencia izquierda va a ser o va a representar una colección de datos o parte de la colección de datos de todo el árbol que va a estar también organizada como un árbol binario, ¿ya? Y la raíz, fíjense, ¿qué va a almacenar? Va a almacenar los datos que queremos tener en la estructura. Y por otro lado, al igual que lo que tenemos ahí arriba en la izquierda, resulta que la derecha va a ser a su vez una colección de datos que está finamente organizado como un árbol binario. Entonces, fíjense, mi árbol binario es una estructura recursiva, ¿ya? Se compone de dos árboles binarios y de una raíz. Bien, este vendría a ser la primera carcasa que tenemos para esta estructura arbolar, ¿ya? Le vamos a enseñar a construirse. Entonces, siempre nosotros charlamos en estructuras de datos bajo el supuesto de que la estructura de datos existe. No trabajamos con estructuras de datos que no existen. Ya tiene que ser la estructura de datos para poder trabajar con ella. Y para permitir tener o ser a una estructura de datos arbolar, ¿qué es lo que le vamos a proveer entonces a esta clase de estructuras? Un constructor. Vamos a hacer entonces un constructor por defecto para esta estructura arbolar. ¿Eso qué quiere decir? Que no requiero que me envíen información adicional desde afuera. Entonces, por defecto, ¿cómo vamos a construir el árbol? Lo vamos a construir como una estructura vacía, donde la raíz no existe. Y si la raíz no existe, entonces, lógicamente, no va a tener hijo izquierdo ni hijo derecho, porque si ni siquiera hay raíz, no tiene sentido que haya hijos, ¿cierto? Entonces, los tres datos o los tres atributos que tiene un árbol binario, ¿cómo van a ser? No existe. Eso catalogaría a un árbol binario vacío. Por lo tanto, estamos ya en condiciones de poder escribir de manera interesante esta prestación de servicios que debería proveer toda estructura de datos, que es el decir cuál es el estado de la estructura. En este caso, bueno, vamos a decir que una estructura está vacía dependiendo de cómo es la raíz. Si la raíz no existe, entonces por defecto la estructura está vacía, pero si la raíz hace referencia a un dato, entonces mínimamente ese árbol, ¿cuántos datos tiene? Uno, ¿cierto? Y dependiendo de cómo son sus subcolecciones izquierda y derecha, se va a decidir cuántos más tiene. Bien, una vez que tenemos esa, entonces nosotros ya podemos construir una estructura arbolar básicamente vacía. Y bueno, ya hemos aprendido cómo es el método por el cual todo árbol binario sabe responder al mensaje es vacía. Lo siguiente que vamos a analizar, fíjense, son las operaciones estándares dentro de una estructura arbolar.
A ver, probablemente para poder tener datos o una colección de datos en una estructura, lo que se nos va a ocurrir es insertar, ¿cierto?, los datos en la estructura. Bien, entonces iremos a analizar la inserción en un árbol binario. Esta forma de ver los árboles, fíjense, va a depender de, o es independiente más o menos del grado. ¿Por qué utilizamos un árbol binario? Porque es un árbol de grado pequeño en el cual nosotros podemos mostrar la filosofía o la estrategia de solución. Sin embargo, esa estrategia se puede propagar o se puede adecuar a árboles que no necesariamente sean de grado 2, puede ser de grado mayor e igual va a funcionar. Entonces, lo que vamos a ver acá es la estrategia, ¿ya?, general de trabajo con estas estructuras. Bien, volvamos al punto de intentar analizar cómo se inserta un elemento en el árbol. Recordemos que en las listas, cuando pedíamos insertar un elemento en la lista, por defecto, ¿dónde lo ubicábamos? Al final de la lista. Si queríamos insertar un elemento en la pila automáticamente tomaba el control para insertar ese elemento en el lugar que le correspondía, ¿cierto? Lo mismo sucedía con las colas. Entonces, tanto pila como cola tienen control automático de dónde insertar. En un árbol binario, fíjense, así general como el que nosotros tenemos, cuando queremos insertar un elemento en la estructura arbolar, acá ya no está tan fácil como decir, bueno, quiero que insertes al final, ¿de acuerdo? Entre comillas, al final de la estructura, porque el entendimiento de dónde es el final de la estructura, pues acá es variado. Si nosotros avanzamos en la estructura, accedemos a esta estructura por este elemento principal que es la raíz, entonces podemos encontrar hartos finales. Por ejemplo, este puede ser un final porque acá yo puedo añadir uno. Este también podría ser un final porque aquí yo puedo añadir uno, pero también podría añadir aquí a la derecha. ¿Entienden? Entonces, ¿cuántos puntos, entre comillas, finales podríamos tener en este arbolito que tenemos en la diapositiva? Que fíjense que es un árbol relativamente chico, ¿ya? Respecto a lo que nosotros podríamos estar almacenando como colección. Básicamente, a ver, vamos a identificar cuántos posibles finales tiene esta estructura. Entonces los empezamos a pintar, ¿ya? Este puede ser un posible final, fíjense, la derecha del 10. ¿Cuál puede ser un posible final también? La izquierda del 5. El 6 también se puede considerar un punto final y acá yo le puedo añadir ya sea a la izquierda del 6 o a la derecha del 6. La izquierda del 33 también puede considerarse un final, un interesante final para añadir un elemento. La derecha del 2 también se puede considerar un interesante final, ¿no? Entonces acá lo voy a rayar así para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Es posible que ahí pueda entrar un dato, ¿correcto? Acá, acá. Pero también acá hay posibilidades, hay huecos donde nosotros podríamos poner el dato, fíjense, a la izquierda del 17, a la derecha del 17, pero también acá, ¿ya? Este también se considera, dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo mires el árbol, esto también se puede considerar un final. Este también se considera un final, porque acá yo podría también poner el dato. Este también parcialmente es un final. Puedo ponerle ahí el dato. Y acá también tenemos estos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos contando. ¿Cuántos posibles finales, entre comillas, tiene esta estructura arbolar para poder insertar mi elemento? Su compañero dice 19. Le vamos a creer, ¿correcto? Entonces, donde le he puesto esos puntos, esos son los finales posibles donde yo puedo añadir un elemento. Entonces, acá ya no es más sencillo decir, no, ve a ver, insertar, digamos, insertar un elemento. Uy, mi lápiz está mal.
insertar un elemento, por ejemplo, el elemento 70, ¿ya? En la estructura arbolar. A menos que yo defina una forma preconcebida de insertar, pero ahorita si no tengo la menor idea de cómo insertar, y yo digo, bueno, vamos a insertar al final, mi final es raro. ¿Ya? Entonces, fíjense, mi primer final que podría encontrar barriendo por profundidad, probablemente podría ser este. ¿Ya? Entonces, a ver, si nosotros recorremos por profundidad, ¿qué se supone que hace? Antecesor, sucesor, ¿no es cierto? Vengo aquí, recorremos al sucesor. No se puede, recorro al sucesor. Y siempre vamos a recorrer al sucesor y de izquierda a derecha. Primero izquierda, luego derecha. Luego recorro al sucesor. Y luego, ¿dónde probablemente lo añadiría mi elemento? Ahí, ¿ya? Pero si hacemos esta forma estratégica de añadir, siempre vamos a añadir a este lado. Y eso tampoco es interesante, ¿ya? Ahora, eso sería una visión por profundidad. Una de las estrategias probablemente interesantes y más aceptadas dentro de lo que es la inserción de un dato en una estructura de esta naturaleza, considerando los enlaces antecesor-sucesor, es hacer una inserción por profundidad guiada por ruta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar insertar un dato en una ruta, ¿ya? Este procedimiento ustedes ya lo hacen con bastante, espero, frecuencia cuando trabajan con su computadora. A ver, veamos en qué situación. Si nosotros observamos cuidadosamente el equipo que manejamos, que viene a ser nuestra computadora, acá les voy a mostrar yo un poquito lo que tenemos. Acá yo tengo, por ejemplo, tengo mi disco duro, ¿ya? Cuya raíz de todo lo que yo hago se llama Leticia. Y dentro de este, fíjense, yo tengo un conjunto de subárboles, ¿de acuerdo? Este vendría a ser la raíz de acceso a mi partición. Y luego y aquí me puedo parar, por ejemplo, en académicas y aquí tengo otro conjunto de cosas, ¿ya? Puedo pararme, por ejemplo, en material y aquí tengo otro conjunto de cosas. Me puedo parar por acá, por ejemplo, y aquí tengo otro conjunto de cosas. Si yo quisiera añadir un nuevo elemento en esta estructura o en este sistema de archivos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos decirle la ruta, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo en este camino quiero insertar un dato, entonces le estoy diciendo que voy a insertar en la ruta Leticia, académicas, material, introprogra, y aquí voy a insertar algo. Ya, entonces fíjense que esta es una estructura arbolar, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos ahí, por ejemplo, así se abre, ¿cierto? Abrimos y se abre así. Ya, esta es una estructura arbolar. Por lo que tu sistema de archivos, cuando ustedes manejan el grabado de algún archivo, de algún directorio en tu sistema de archivos, básicamente estás haciendo inserción de tus datos de una forma ordenada. Entonces, la colección de tus archivos está finamente ordenado. ¿Y cómo está ordenado? Como un árbol, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia con nuestro árbol binario? Es que es un árbol no gradado. ¿Qué significa eso? Que no tiene grado y puede ser con tantos sucesores como nosotros queramos. ¿Ya? La diferencia en nuestro arbolito es que vamos a tener una visión un poco más reducida por el grado del árbol. Pero la idea es la misma, ¿de acuerdo? Independientemente del grado. Por lo que vamos a intentar hacer este procedimiento que me permite insertar un dato dentro de la estructura arbolar, dado que nosotros tenemos una ruta de inserción, ¿ya? Por ejemplo, si quisiéramos insertar el dato 47 en la ruta 35, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a caminar esa ruta, ¿cierto? 3, 5, y ver si es que en este camino hay un punto terminal. ¿Recuerdan que aquí había un puntito rojo? Entonces, este se convierte en un punto terminal, ¿ya? Por lo tanto, es posible insertar en ese punto terminal el 47.
¿ya? Por lo que, después de haber caminado la ruta que me piden o que me están dando como dato, y si nosotros encontramos que en esa ruta hay un punto terminal, entonces, ¿qué hacemos? Automáticamente insertamos el dato en ese punto terminal. ¿A qué yo le he llamado punto terminal en esta estructura? Bueno, había rayado aquí con mucha paciencia, ¿no es cierto? Puntitos, por ejemplo, este puntito es un punto terminal. Este también habíamos dicho que era un punto terminal, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo le digo punto terminal? Cuando, fíjense, la descendencia, en este caso, la descendencia derecha del 7 es un árbol vacío, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no hay datos. Ya en esta colección, ¿qué tenemos en esta colección? Una colección vacía. Cuando tenemos una colección vacía, se dice que ese es un punto terminal, ¿de acuerdo? Ok, entonces acá habríamos encontrado ese famoso punto terminal que tenemos en esta ruta 3.5. Esa es la única vez en la cual nosotros vamos a insertar de manera exitosa un elemento en la estructura arbolar. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder insertar este elemento en esa ruta? Lo primero que tenemos que hacer es caminar la ruta, ¿cierto? Caminar el camino. La única vez que nosotros podemos caminar el camino es que esta ruta puede ser caminable por este árbol. Entonces, fíjense, mi ruta empieza en 3 y mi árbol inicia todos sus caminos a cualquier nodo del árbol donde empieza en 3. Entonces, estamos por buen camino. Utilizamos el 3 y decimos, bueno, 3 ya se puede caminar. Y mi trabajo, ¿a qué se reduciría? A delegar a la descendencia izquierda que siga intentando rutear lo que resta del camino, que en este caso sería 5. ¿Por qué sería solamente 5? Porque nosotros sí hemos caminado el 3, ¿de acuerdo? Abajo no tiene sentido que yo siga intentando caminar 3, 5, ¿ya? Entonces, hacia abajo, entre comillas, en la diapositiva, o qué es lo correcto decir, en niveles superiores del árbol, ¿qué vamos a ir a caminar? Vamos a ir a caminar la ruta que me falta caminar todavía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde voy a intentar caminar esa ruta? Primero, en su hijo izquierdo o en la descendencia, que nace a partir del hijo izquierdo. Si no se puede ahí, no se encuentra, entonces intentamos caminar en la descendencia que se genera a partir de su hijo derecho. ¿Ya? Entonces, fíjense, el izquierdo, ¿qué me va a decir? Que por ahí no hay ruta. Más o menos backtracking. Sí, en realidad estás haciendo una estrategia, digamos, como no sabemos exactamente por dónde vas a rutear, entonces vamos a rutear por cada descendencia de manera ordenada, sí señor, teniendo en cuenta una estrategia que en este caso va a ser lectura de izquierda a derecha. ¿Ya? Siempre. A ver, a esto que nosotros tenemos aquí, cualquier camino, digamos, que me lleve a algún nodo del árbol, en este árbol particular, todo camino en que debería empezar en 3. Porque si me dices camino 7, 4, 5, digamos, en este árbol ese camino no hay, ¿ya? Porque no se puede empezar por aquí, nada, ¿de acuerdo? Entonces, si quiero insertar en una ruta, obviamente la ruta tiene que ser posible de encontrar en el árbol. Entonces, fíjense, 3, 10, 1 es una ruta. 3, 10, 1, 4 es una ruta. 3, 10, 1, 4, 17 también es una ruta. ¿Qué tiene de común todas las rutas en este árbol? Siempre estamos empezando en la raíz. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Si queremos encontrar el lugar donde se quiere insertar en el árbol, lo lógico es que empecemos a rutear por la raíz. ¿Ya? En este caso particular, en el subárbol que nosotros tenemos aquí identificado como la descendencia izquierda, yo no puedo rutear el 5. ¿Por qué? Porque cualquier ruta que caminemos en esta descendencia debería empezar con 10.
Entonces, debido a que esto es 5, obviamente en este conjunto de datos yo no voy a poder rutear 5. Entonces me salgo y le digo no se puede. Una vez que yo no puedo hacerlo en la derecha, ya que es mi primer intento, entonces ¿dónde vamos a intentar rutear? En la izquierda. ¿Ya? Entonces, a la izquierda yo me vengo, o perdón, a la derecha me vengo y le digo anda a rutear lo que resta de la ruta, que es el 5. Obviamente, fíjense, cualquier ruta que se ingresa por este subárbol debería iniciar el ruteo por 5. Por lo tanto, seguimos haciendo lo mismo, ¿cierto? Si hemos ruteado el 5, entonces en niveles más arriba, ¿qué deberíamos ir a rutear? Lo que resta de la ruta, que en este caso ya vendría a ser la ruta vacía, ¿ya? Entonces, cuando vengamos acá y yo le digo la ruta vacía, punto final de un árbol, sí, entonces se inserta, ¿de acuerdo? Así funciona. Entonces, este procedimiento insertar, para poder operativizar como lo hemos visto, tiene doble efecto, ¿ya? Uno de sus efectos y el más principal, obviamente, es insertar el dato. Pero nosotros sabemos que si vamos a insertar por ruteo, entonces es posible. ¿Hay alguna alternativa? ¿Hay alguna probabilidad de que la ruta que tú me estás enviando no exista en la estructura arbolar? Por lo tanto, es posible que la inserción no se efectivice, ¿ya? Por lo que nosotros deberíamos, aparte de, en el mejor de los casos, insertar, generar este conocimiento, ¿de acuerdo? O devolver este resultado que me permita saber si es que la inserción ha sido efectiva o no. De esa manera es que nosotros podemos derivar también nuestro razonamiento. Si en la derecha yo no he podido insertar el 47 en la ruta 5, o perdón, en la izquierda, si no he podido, entonces recién intento en la derecha. ¿De acuerdo? Pero si ya pude en la izquierda, ¿para qué intento en la derecha? Solamente me están pidiendo insertar una vez. No debería estar insertando 2, 3 veces. ¿Ya? Y ahora, nuevamente volvamos. En el sistema de archivos, fíjense en el ejemplo del sistema de archivos, si nosotros suponemos que esta fuera, ¿no es cierto?, nuestra raíz C, ¿ya? Inmediatamente los directorios que nosotros tenemos después de C, puede ser este, por ejemplo, mis documentos, ¿correcto? Este podría ser todo el directorio que te muestre tus documentos. Y este puede ser mis imágenes. Pero van a tener harto cuidado, fíjense, a este nivel de información, yo no puedo tener dos directorios con el mismo nombre, no me va a dejar, ¿correcto? Me va a decir en este nivel o después de ese ya hay algún otro directorio que se llama así. Entonces no te va a permitir, ¿ya? ¿Esto por qué? Para poder de manera no ambigua determinar una ruta que probablemente en un futuro te van a enviar, ya sea para acceder, para insertar, para eliminar un dato, ¿ya? Eso es muy importante. Luego, más abajo puedes tener repetición. Es posible que tengas repetición, pero usualmente en tu sistema de archivos, en este mismo nivel, tú no deberías tener dos datos iguales, ¿correcto? 10, 10, o por lo menos que sus identificadores para identificar de manera única los datos no sean iguales, ¿ya? Ejemplo, repito, muy interesante de este pensamiento viene a ser tu sistema de archivos. A ver, analizaremos por qué en la parte izquierda este subárbol me ha dicho que no ha habido éxito. Habría que ver cómo es el árbol, Alexander, pero si aquí, digamos, hubiera 5 y aquí hubiera otra cosa, entonces lo hubiera insertado, hubiera intentado acá insertar en la ruta vacía, pero estoy queriendo ya no caminar, mi ruta ya sería vacía y aquí todavía hay camino por caminar, entonces aquí tampoco se puede. Entonces vamos a intentar en la derecha. Voy a ir a caminar una ruta que ya no existe y resulta que ya no hay lugar donde caminar, entonces aquí insertaría el elemento.
¿Ya? Analizaremos a ver por qué en la descendencia izquierda no se pudo caminar. Porque la ruta que estamos queriendo encontrar empieza con 5 y toda ruta de acceso a los elementos de la descendencia izquierda inician con 10. Ya, entonces es imposible que en este subárbol, cuyas rutas, de acuerdo a partir de esa raíz, se puedan encontrar en el subárbol, empiezan con 10 y nosotros queremos rutear una ruta que empieza con 5, eso sería imposible. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, fíjense, mi descendencia izquierda me ha dicho que no se puede. Sí, no se podría, exacto. O sea, si tú tienes, digamos, la ruta 3, 5, y aquí está el 5, y aquí está el 10, y aquí está el 3, no, pues no es la ruta, ¿de acuerdo? No te están diciendo, bueno, esta ruta con accidentes, no, te está generando un camino. ¿Y entonces, nuevamente, cuando tú escribes o vas a poner un elemento o un ítem de almacenamiento en tu sistema de archivos, no funciona así, ¿correcto? O sea, no te puedes saltar una parte de la ruta y asumir que te lo va a insertar igual, ¿ya? Como les digo, para entender este procedimiento de inserción por ruteo, muy interesante, recordar o rememorar lo que tú haces cuando insertas un archivo o un directorio en tu sistema de archivos. Entonces, tu sistema de archivos, ¿cómo había sido? Tu sistema de archivos te almacena, fíjense, información, una colección de información. Pero ¿cómo está almacenado? Está estructurado como una estructura arbolar. Ya, es bien interesante. Muy bien. Entonces, ¿por qué razón la descendencia izquierda me había dicho que no ha habido éxito en la inserción del 47? Porque estábamos queriendo insertar el 47 en una ruta que inicia en 5, en un árbol que tiene varias rutas que inician en 10. Entonces, como no coinciden los puntos de inicio de las rutas, el izquierdo me dice que por ahí no es el camino. Y lo va a ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros sabemos que la ruta, fíjense, va a ser una secuencia, ¿cierto?, de valores que identifiquen unívocamente cada uno de estos datos en la ruta. Entonces, si el primer elemento de la ruta no es igual al dato de la raíz del árbol que estamos queriendo rutear, entonces automáticamente, ¿qué me dice? Por acá no vas a encontrar el camino. ¿Ya? Eso te dice, es rápidamente. Entonces, en este caso, fíjense, supongamos que nosotros sí hemos insertado el 47 y quisiéramos hacer una nueva inserción y le digo quiero insertar el 54 en la ruta 35. La ruta 35 existe, ¿cierto? Ahí está, acá la hemos caminado, pero aún así no se puede insertar. ¿Por qué? Porque este es un árbol binario. Entonces, en esta ruta, a lo sumo, ¿cuántas bifurcaciones puede haber? 2, ¿de acuerdo? No puede haber más. Entonces, debido a que en la ruta 35 ya están sus 2 bifurcaciones completas o ya tienen datos en la bifurcación, el árbol debería decirte que no es posible insertar en esa ruta. ¿Por qué? Porque es un árbol prohibitivo en términos de la cantidad de sucesores que puede tener cada nodo. Ya, si no fuera prohibitivo, entonces se podría insertar. En este caso particular, como es un árbol binario, yo ya no le puedo poner un tercer sucesor a esa ruta 35, por lo cual este ejemplo me debería responder, no se pudo insertar. ¿Ya? A ver, ¿qué otra cosa tendríamos que ver? Acá te estoy explicando, ¿correcto? ¿Por qué es que no he podido insertar?
Porque probablemente cuando nosotros hacemos la delegación de responsabilidades, si he ruteado hasta la 3.5, ¿qué me falta rutear? La ruta vacía. Y cuando nosotros le preguntamos si aquí se puede rutear la ruta vacía, pues no es verdad. Aquí se puede rutear cualquier ruta que empiece con 47. Entonces, eso no me permite insertar el dato en la ruta, ¿correcto? Y si es que aquí no puedo, entonces voy a intentar acá. Nuevamente, fíjense en qué ruta estoy queriendo insertar, en la ruta vacía. Entonces, mi esperanza es encontrar también un árbol vacío. Pero en este caso, como mi árbol no es vacío, cualquier ruta que se empiece a caminar desde aquí debería empezar en 12. Entonces, no hay coincidencia, por lo que en esta ruta 3.5, tal cual está el árbol, yo ya no podría insertarle ningún dato más. ¿Ya? Eso solamente porque el grado es 2. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, si la ruta ya se ha terminado de caminar y resulta que yo en ese instante de tiempo estoy en un árbol que no es vacío, es decir, que tiene rutas caminables, entonces automáticamente ese árbol que te debería responder que no se puede insertar, por lo menos en ese árbol, ese dato. ¿Ya? Eso debería informar. ¿Correcto? Eso. Bueno, a ver, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos insertar el 75 en la ruta 3, 10, 40? Eso también me debería generar una no inserción, ¿correcto? No debería insertar el elemento en la estructura arbolar. Si bien es cierto, nosotros podemos rutear la ruta 310, pues nos quedamos hasta ahí, porque yo voy a intentar, fíjense, rutear aquí en este subárbol lo que resta, que sería el 40. Si no se puede aquí, entonces voy a intentar en su derecha, que es el árbol vacío, y ahí estoy intentando rutear 40, y tampoco se puede, ¿correcto? Por lo tanto, en ese árbol yo no puedo insertar. Sí, eso, debería insertarse un 40 primero. ¿Qué significa? Que la famosa ruta en el árbol no existe. ¿Ya? Eso me dice. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando nosotros hacemos uso del sistema de archivos, esta clase de errores, digamos, de tener una ruta que no existe, muy difícilmente la vas a cometer, porque tu sistema de archivos que hace te provee de una interfaz de usuario bastante amigable para que tú puedas definir los elementos correctos en alguna ruta en la cual tú quieres insertar algún nuevo dato. ¿Ya? Eso es lo que hace. Entonces, la interfaz de usuario te va a ayudar muchísimo a que esta ruta sea una ruta correcta. Pero si estuvieras haciendo sin interfaz de usuario, entonces es tu responsabilidad tener una ruta correcta. Pero si no tuvieras una ruta correcta, es responsabilidad de la estructura arbolar no cometer alguna equivocación en la inserción y debería informarte que no se ha generado la inserción. Ya, eso es lo que deberíamos hacer. Y acá te está explicando por qué no se pudo, ¿no es cierto? Se logró rutear 310 y luego queríamos rutear el 40, lo que resta en ese árbol, cuyo punto de acceso es 1, que significaría que cualquier camino o cualquier ruta que nosotros tengamos en este subárbol siempre va a empezar con 1. Por lo tanto, ahí hay una discrepancia. Si no se puede, entonces en la izquierda, ¿dónde va a intentar después? En la derecha. Entonces en la derecha va a intentar rutear el 40. Pero aquí en la derecha no hay nada que rutear porque el árbol está vacío, entonces ahí también te genera una no inserción del elemento. ¿Ya? Entonces veamos, acá cuál es el contexto general. Acá nosotros hemos venido a querer rutear una ruta que no está vacía, pero nos hemos encontrado con un subárbol vacío. Entonces, ruta no vacía, árbol vacío, no se puede insertar. ¿De acuerdo? Esa es la conclusión. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuándo sería interesante o cuándo se pone interesante la cosa para inserción? Cuando nosotros ya no tenemos camino que caminar y estamos queriendo caminar un árbol vacío.
¿ya? No hay camino que caminar en un árbol vacío, entonces esa es una situación ideal, que significa que nosotros hemos terminado de caminar el camino y que hemos encontrado un punto terminal del árbol porque es un árbol vacío. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? El dato lo vamos a insertar siempre en la raíz del árbol, que se convertiría en un punto terminal. Recordemos, fíjense, que al nosotros haber descrito de manera recursiva al árbol, nosotros sabemos que esta es la raíz del árbol, ¿cierto? Nosotros sabemos que todo esto que tenemos aquí, fíjense, todo eso, aquí lo vamos a dibujar así. Esto a su vez es un árbol al cual nosotros le hemos llamado la izquierda, ¿ya? Pero nosotros también sabemos que toda esta parte que tenemos por aquí, esta parte, también para nosotros es un árbol que le hemos llamado derecho. Como el izquierdo y el derecho son árboles, eso quiere decir que estructuralmente estas también tienen la siguiente condición. Este árbol, entonces, este vendría a ser su raíz relativa, ¿correcto? Por lo tanto, todo esto que tenemos aquí, fíjense, se va a conformar en la izquierda de esta descendencia izquierda, ¿ya? Eso es lo que va a hacer. Entonces, este árbol rojo, fíjense, es la izquierda de la izquierda. Y este que tenemos aquí va a ser la derecha de la izquierda. Lo mismo sucede acá, ¿no ve? Así se hace. A eso se llama recursividad. Este derecho, fíjense, tiene su propia izquierda, ¿ya? Este es el izquierdo, ¿ya? Cuya raíz es 47. Y este derecho tiene su propio derecho, que es este, todito este, ¿ya? Así funciona, ¿correcto? Y obviamente este que tiene su raíz. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, si yo le digo que este, por ejemplo, es un punto terminal en el árbol, ¿ya? Si yo le digo que este es un punto terminal, es porque este a su vez es un subárbol, ¿de acuerdo? Este es el subárbol o la descendencia derecha de este árbol cuya raíz es 7, ¿ya? ¿Y cuándo decimos que es un punto terminal? Cuando nosotros aquí tenemos un árbol vacío. A ver, notación en general. Vamos a escribir, como a las listas les poníamos así en rectangulito, a los arbolitos les vamos a escribir como un triángulo. Ya entonces, un árbol binario, fíjense, si le miramos desde lejos, un árbol binario que no está vacío va a tener aquí una raíz y acá va a tener dos subárboles, ¿de acuerdo? Este se llama el izquierdo y este el derecho. Y a su vez, como este es un triángulo, adentro, si miramos, va a tener la misma conformación. Este sería un árbol binario no vacío. ¿Sí? Una estructura no vacía, estructural binaria. ¿Y cómo más o menos sería un árbol binario vacío? Miramos, no hay raíz, no hay izquierda y no hay derecha. Esto sería más o menos equivalente en términos de graficación, digamos, de este árbol. Este es en detalle y este es como una abstracción, ¿correcto? Entonces, esto es recursivo, ¿ya? Eso nunca hay que olvidar. Entonces, algún momento vamos a llegar a identificar este punto terminal, entre comillas, de la estructura arbolar. ¿Y cuándo eso va a suceder? Cuando nosotros encontremos un árbol cuya raíz no exista. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. Entonces, en algún momento vamos a encontrar un árbol cuya raíz no exista. ¿Ya? Y si llegamos a encontrar este árbol y resulta que ya no hay ruta que tengo que caminar, entonces este es el lugar donde yo debería insertar. Esa es la situación en la cual nosotros realmente hacemos una inserción. Para cualquier otra situación, la inserción no es posible. ¿Ya? Bien, entonces,
Analizaremos todas las cosas que hemos hablado de manera individual e intentemos razonar en términos generales el método o el procedimiento para poder insertar un elemento en un árbol binario, dado que tenemos una ruta. Ya queremos insertar el dato en una ruta. Bien, a ver, ¿qué habíamos dicho? Tenemos la ruta como dato y tenemos el árbol donde queremos insertar. A ver, si la ruta está vacía y el árbol está vacío, esa es una situación ideal para inserción, ¿cierto? Entonces, ¿se logró insertar? Sí, y obviamente ese árbol vacío va a dejar de ser vacío en el futuro, ¿cierto? A partir de ahora va a dejar de ser vacío. ¿Y dónde vamos a insertar el elemento? En la raíz. Pero ¿qué pasa si la ruta está vacía y el árbol está no vacío? Quiere decir que yo ya terminé de caminar la ruta y estoy en un árbol que todavía tiene camino. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo no puedo insertar, porque recuerden que siempre los datos se van a insertar en nodos que a su vez juegan el rol de raíces, ya sea la raíz absoluta o ya sea la raíz relativa, ¿ya? Y todos ellos son puntos de acceso. Pero ¿qué pasaría si la ruta es no vacía y el árbol que encontramos es vacío? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía a nosotros nos falta rutear, ¿no es cierto? El camino donde queremos insertar y ya hemos encontrado un punto terminal. Entonces ya no hay dónde caminar en el árbol, entonces tampoco es correcto, no se puede insertar ahí porque resulta que todavía no he encontrado la ruta de inserción. Bueno, el caso que hay que analizar, digamos, o hay que ver dependiendo de las condiciones cómo funciona, es cuando la ruta está no vacía y la estructura arbolar es no vacía también. Si ambas son no vacías, entonces, ¿de qué va a depender si intento siquiera en este árbol insertar? Va a depender de cómo es el primer elemento de la ruta versus la raíz de este árbol. Porque si yo estoy queriendo caminar una ruta que empieza en R1, en un árbol no vacío, nosotros sabemos que en este árbol no vacío, todas las rutas, todos los caminos a cualquier nodo del árbol, deberíamos ingresar o debería iniciarse en este punto particular que es la raíz, que viene a ser el punto de acceso. Entonces, si el primer elemento de la ruta es igual a la raíz, lo que vamos a hacer es intentar insertar en la descendencia izquierda el dato considerando una ruta reducida. La ruta reducida, ¿qué vendría a ser? La ruta sin el primer elemento de la ruta original, ¿ya? Si en la izquierda me dicen, me informan que no se ha podido insertar, entonces, ¿dónde intentamos la inserción? En la descendencia derecha. Y bueno, ya no hay más lugares donde insertar, ¿ya? Si en la derecha me dice que no se pudo, bueno, entonces no se pudo. Pero si en la derecha me dice que se pudo, bueno, se pudo, ¿ya? Cuando directamente te va a generar un informe o te va a informar que no se puede insertar en este árbol, cuando resulta que el primer elemento de la ruta no coincide con el elemento de la raíz de este árbol. Repito, todas las rutas que se pueden caminar en un árbol siempre van a iniciar en la raíz. Ya así se está concibiendo este rastreo o esta caminata de ruta. Por lo tanto, si no coinciden, entonces en este árbol no hay la ruta. Por lo tanto, ya no sigo buscando y le digo que no se puede insertar en este árbol. ¿Ya? Eso sería nuestro procedimiento para poder implementar la inserción en el árbol binario. Nos vendremos acá al programa y veremos qué es lo que podemos hacer. Dice, nuestro proceso, nuestro procedimiento, fíjense, es uno que me permita
insertar un dato en la estructura arbolar, dado que nosotros tenemos, ¿qué cosa? Nosotros tenemos una, como información adicional, tenemos la ruta en la cual yo quiero insertar y además el dato. Bien, más o menos se vería así, la firma, ¿no es cierto? Dice, este procedimiento va a intentar insertar, ¿correcto? ¿Qué va a intentar insertar? Va a intentar insertar un dato, fíjense, dado que a nosotros nos proveen de una lista, ¿ya? Que va a hacer o que va a representar la ruta de inserción. Este procedimiento de inserción no necesariamente me va a insertar, ¿correcto? Hay ocasiones en las cuales no me va a admitir la inserción, por lo cual vamos a generar un reporte indicando si se pudo o no se pudo realizar la inserción, y es por esa razón que este procedimiento me genera un resultado de tipo boolean, ¿ya? Entonces acá le voy a decir, vamos a preguntar si se pudo o no se pudo insertar, y para todos los efectos mi promesa de respuesta es se pudo. Bien, vamos a modelar esto que tenemos aquí. Ya tengo la ruta y estoy pidiendo insertar el dato en este árbol. Ya, entonces preguntamos. Vamos a hacer las preguntas de rigor. Le digo, si la ruta es vacía, ¿de acuerdo? Entonces le pregunto, ¿será que la ruta es vacía? Si me dice que sí, la siguiente pregunta que voy a hacer, ¿será que esta estructura arbolar es vacía? Si me dice que sí, fíjense, esta es una situación de éxito, ¿correcto? Entonces le digo, se pudo, debería ser true. Resulta que terminé de caminar mi ruta y he encontrado un punto terminal porque he encontrado un árbol vacío, ¿ya? Entonces, se puede insertar. ¿Y cómo vamos a insertar? Fíjense, en la raíz de este árbol vamos a insertar el dato que me han enviado para insertar. Y una vez que mi raíz cambia de ser no existe a ser un dato que existe, de manera lógica, debería cambiar entonces la descendencia izquierda y debería registrarse que ahora la descendencia izquierda ya es un punto terminal de la estructura. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a registrar como un árbol binario que se compromete a tener cosas de clase T vacío, ¿ya? Y el derecho que va a ser también una estructura de datos arbolar binaria que se compromete a tener datos de clase T, pero también vacía. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Fíjense, de tener un árbol vacío, de tener un árbol que era así, ¿no es cierto? La raíz no hay, la izquierda no hay, derecha no hay. Lo hemos transformado a un árbol así, fíjense. Entonces, en la raíz que ya tenemos, en la raíz que hemos puesto al dato, ¿correcto? En la izquierda, ¿qué le hemos puesto? Le hemos puesto un árbol vacío. No tiene izquierda, no tiene raíz, no tiene izquierda, no tiene derecha. Y en la derecha que yo ya tengo un árbol vacío. Vamos a tener harto cuidado. Esto, el slash, no es lo mismo que el triángulo con slash, ¿ya? ¿Esto qué es? Árbol binario vacío. ¿Y esto qué es? No existe. ¿Ya? Mucha diferencia. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho en este momento. ¿Listo? Una vez que hemos ingresado el dato, esta es la única vez, dijimos, ¿no es cierto?, que se puede ingresar el dato. Reportamos, ¿no es cierto?, que hemos tenido un ingreso o una inserción correcta. Pero, ¿qué pasa si la ruta está vacía y el árbol está no vacío? Entonces se pudo que debería ser falso. Aquí le vamos a poner, ya parece que hay más posibilidades de que no se puede insertar, de que se puede. Entonces, si es else, ¿qué hacemos? Nada, ¿correcto? Hacemos nada. Pero si me dice, fíjense, que la ruta está
no vacía, ¿ya? Si me dicen que la ruta está no vacía, son estos dos casos, ¿de qué va a depender que haga alguna cosa? Va a depender de cómo es el árbol, ¿correcto? Si el árbol es no vacío, entonces hacemos esto. Pero si el árbol es vacío, entonces mi respuesta es no se pudo, falso, ¿ya? No se va a insertar. Entonces aquí preguntaremos, le digo, ¿será que la estructura arbolar es no vacía? ¿Sí? La ruta es no vacía y el árbol es no vacío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que hacer una pregunta de rigor, ¿correcto? ¿Se puede rutear en este árbol la ruta que me están enviando? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a decir que R1, fíjense, va a ser el resultado de acceder de la ruta el ceroésimo elemento, entendiendo que este es el primer elemento de la ruta, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a cerrar ahí porque por el sí hacemos más de una cosa. R1, ¿qué es? Es el primer elemento de la ruta. Lo siguiente que tenemos que hacer es averiguar cómo es R1 respecto a la raíz de esta estructura arbolar. Entonces aquí preguntamos, ¿será, le digo, que R1 es igual, ¿ya? A la raíz, le pregunto, ¿ya? Si es igual a la raíz, esto estamos preguntando. Si me dice que sí, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a intentar insertar el resultado de si se pudo insertar o no. Vamos a pasarle a la izquierda. Fíjense, a la izquierda le vamos a decir, ok, intentaremos insertar. ¿Correcto? Vamos a intentar insertar el dato que me están enviando, pero en la ruta reducida. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer para reducir la ruta? Fíjense, a la ruta le vamos a pedir eliminar el elemento de la posición 0. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estoy quitando el primer elemento de la ruta. ¿Ya? Y al terminar esa instrucción, mi ruta va a quedar en una ruta reducida. Preguntamos, ¿será que no se pudo? Le pregunto, ¿cierto? ¿Será que no se pudo insertar en la izquierda? Si no se pudo insertar en la izquierda, entonces mi última opción de intento de inserción está en la descendencia derecha. Voy a intentar insertar, fíjense, el dato en la ruta reducida. Y lo que me responda a mi derecha, esa es mi respuesta. Si se pudo, se pudo. Si no se pudo, no se pudo. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esto solamente 2 veces? Porque el grado del árbol es binario. ¿Ya? Si fuera ternario, tendríamos que hacer un intento más. ¿Correcto? Tendríamos que irle a pedir al tercer hijo, que intente insertar en sus filas al elemento dada la ruta reducida. ¿Ya? Y así. ¿Correcto? Ok, para el resto de los casos, fíjense, esto no se puede hacer. Antecitos, o sea, debería responder false. ¿Ya? Antecitos de terminar este problema, vamos a restaurar la ruta. ¿De acuerdo? Entonces le voy a pedir que el elemento que eliminamos de la ruta, fíjense acá, ni siquiera aquí, esto no está bien, no debería venir aquí, debería venir aquí, ¿ya? Eliminamos. Y luego, una vez que terminemos de inspeccionar con la ruta reducida, le vamos a permitir reponer, fíjense, el elemento que hemos eliminado, que vendría a ser el R1, y donde lo vamos a volver a insertar siempre en la posición 0 para no perder el orden de ruteo. Listo, ya está. Con mucho entusiasmo, esto ya debería funcionar. A ver, vamos a compilar y me va a generar errores, ¿no? Me dice, ¿qué es lista? Me dice, no conozco qué es lista. Y bueno, es correcto este desconocimiento que tiene. ¿Por qué razón es interesante este desconocimiento? Porque fíjense
En este ámbito, que es mi paquete de estructuras de datos no lineales, yo no tengo nada de lista, ¿sí? No hay una que me diga, bueno, por aquí hay una clase de objetos que se denomina lista. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es importar, ¿de acuerdo? Vamos a importar el paquete estructura de datos. A ver, vamos a ver cómo se escribía. Punto lineal, así debe ser, ¿no? Punto asterisco, ¿ya? Para poder decir que nos vamos a importar todo. Veamos cómo está escrito. Dice estructura de datos, es DAT y lineal. Correcto, estamos bien. Entonces vamos a importar todas las implementaciones que tiene esta estructura de datos. Veamos. ¿Qué es R1? Tienes razón. ¿Qué es R1? R1 resulta ser un dato de clase T. Seguimos compilando y me va a salir aquí, ¿no ves? Ruta, insertar, elemento en la 0 posición. A ver, veremos cómo está esto en las estructuras de datos lineal. Se está quejando de la ruta. ¿Y la ruta de qué clase es? Lista. Se está quejando en el método insertar. Entonces veamos, dice, ese insertar con dos atributos está al revés. ¿Qué es lo primero que te pide? La posición. Y luego que te pide el dato. Aquí en el uso que yo he hecho, hemos hecho al revés. Entonces le cambiamos. Le digo, el insertar, su firma había sido primera posición y luego recién dato. ¿Ya? Compilamos y esto ya me genera, ya no me genera errores. Está libre de errores de compilación. Lo siguiente que podríamos hacer es empezar a manejar la estructura. ¿Ya? Pero antes. Para poder hacer este trabajo de manera correcta, ¿qué debería saber hacer toda ruta que es una lista? Responder a la pregunta vacía. ¿Ya? ¿Hemos implementado el es vacía en todas las listas? No, pero sí en dos. En la lista simple enlace y en la circular doble enlace. Entonces, cualquiera de estas dos implementaciones es útil. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este procedimiento ya lo hemos hecho. Luego, este acceder a la iésima posición en una lista lo hemos hecho. Este eliminar de la posésima posición de una lista también lo hemos hecho. ¿Ya? ¿Cuál es el que probablemente no hemos hecho? Es este. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, iremos a revisar qué cositas habíamos hecho dentro de la lista. Y solamente me voy a fijar en la lista de simple enlace para ver qué cosas hemos hecho y qué nos falta todavía por hacer. A ver, ¿qué procedimientos requiere este? A ver, ¿qué necesita? Necesita saber si es vacía, me fijo. ¿Es vacía? Sí, está implementado. ¿Qué más necesita? A ver, ¿qué más se necesita? Bueno, se necesita el acceder en la iésima posición, me fijo. Acceder en la iésima posición, sí, hemos programado, ¿sí? Luego, ¿qué más necesitamos? Dice, necesitamos eliminar de la posésima posición. Venimos aquí donde esté el eliminar de la posésima, me lo elimina bien. Donde también tengo responsabilidades, fíjense, acá era una, aquí era otra. Y la tercera responsabilidad ya no dependería de los objetos de clase ruta, sino más bien, de clase lista, sino más bien de qué dependería. Dependería de si he implementado bien o no las cosas acá. A ver, veamos. Acá me están pidiendo insertar un elemento en la posición post. Veamos si es que hemos implementado, reemplazar y no hemos hecho. Este tenemos que implementar, ¿ya? Porque si no, no va a funcionar mi procedimiento. ¿Correcto? Entonces, manos a la obra acá. Ahí arriba, fíjense, tenemos de ayudita un procedimiento que me permite reemplazar el dato de la posición post, que más o menos sería similar. ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí tenemos que insertar, ¿no es cierto? No cambiar. A ver, vamos a hacer misma idea. Preguntamos.
¿será que la estructura es vacía? Le digo, ¿cierto? Si es vacía, entonces no, la única vez que nosotros insertamos en la estructura vacía es sí y solamente sí. A su vez, la posición en la que estoy queriendo insertar es la 0. Eso sería una coincidencia feliz. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, ¿qué vamos a hacer? En el ini de la lista le vamos a poner el dato. Y en la siguiente lista le vamos a decir que va a ser una nuevecita lista de simple enlace que se compromete a tener objetos de clase T vacía. ¿De acuerdo? Acabo de insertar mi dato en la lista. Entonces, ¿cuándo insertamos? Cuando la lista está vacía y además la posición es 0. Quiere que lo inserte como primer elemento, permitido, le digo, ¿no? Pero si la posición es diferente de 0, no debería insertar, ¿correcto? Eso no debería poder hacer. Ahora sí, eso haríamos en el caso de que la lista sea vacía. Pero ¿qué pasaría si la lista está no vacía? Si la lista está no vacía, nuevamente tenemos que preguntar, ¿será que el elemento que queremos insertar debería tomar el lugar del elemento inicial? Le pregunto, si me dice que sí, entonces lo insertamos, ¿correcto? Pero antes de hacer eso, vamos a salvar el elemento inicial. Entonces, en la siguiente lista, fíjense, vamos a pedirle insertar el elemento inicial de esta lista en la 0 posición. Estoy utilizando el mismo procedimiento al revés, ¿no? En la 0 posición voy a insertar el elemento inicial. Ese es el orden, posición y dato. Una vez que he salvado este elemento inicial, entonces ya puedo insertar el dato en ini. Y lo que le digo, en ini vamos a poner el dato. Listo, insertado. ¿Qué pasaría si la lista está no vacía y mi pos es no 0? Entonces mi problema se reduce a pedirle a la siguiente lista que vaya a insertar el dato en la posición pos menos 1. ¿Correcto? ¿Por qué pos menos 1? Porque estamos descontando el hecho de que nosotros hemos visitado ya el nodo inicial. Y listo. A ver, veremos. Este ya compila. Creo que está todo. Y veamos, este ya debería compilar. ¿Ya? Sin problemas. Y vamos a venir a trabajar en esto. Ok. Quiero mostrarles cómo funciona este arbolito. ¿Ya? Nos cerramos acá y le digo, a ver, estructura de datos no lineal. Veamos, por acá está. Perfecto. Y vamos a ir viendo cómo hace las cosas. ¿Ya? Para eso nosotros necesitamos una ruta, ¿no es cierto? Entonces aquí al lado nos vamos a conseguir la ruta. Para ello, ¿qué le voy a decir? Vamos a importar mi paquete, estructura de datos lineal, y vamos a importarnos la lista de simple enlace. Ya, eso vamos a hacer. Nos prestamos, importamos, ahora sí. Yo le digo, vamos a construir una lista de simple enlace que se comprometa a tener objetos de clase integer. ¿Ya? Solamente para operativizar. Y a esta le voy a llamar la famosa ruta. ¿Ya? Bueno, esta ruta la vamos a construir. Va a ser una nuevecita lista, fíjense, de simple enlace que se compromete a tener cosas de clase entera y la vamos a construir vacía. Bien, yo ya tengo mi ruta. Me lo voy a traer para este lado. ¿De acuerdo? Ruta. Nos vamos a construir un árbol binario que se comprometa a almacenar cosas de clase integer. Este es mi árbol y esta es mi ruta. A ver, vamos a inspeccionar. Fíjense, mi objeto de clase árbol tiene 3 cosas. ¿Ya? Tiene la descendencia izquierda, tiene la descendencia derecha, tiene la raíz
Esas tres cosas tiene, ¿cierto? Izquierda, raíz y derecha. Y las tres, fíjense, no existe. Por lo tanto, este arbolito, si yo le pregunto si está vacío, ¿qué me dice? True, está vacío. La ruta, fíjense, es también vacía. Entonces, ahorita si yo le pregunto cuál es la ruta, está vacía, sí, me dice, no tiene elementos. Bien, vamos a insertar entonces el elemento. A ver, le vamos a insertar el 5 en esta ruta vacía, ¿correcto? Entonces, debería insertarme, ¿ya? Porque ya encontró un lugar donde insertar el dato y me responde true. Y ustedes observen aquí cómo ha cambiado. Resulta que mi árbol binario ya no es más verdad que esto es null, null, null. Este ya es un objeto, este es otro objeto y la raíz también ya contiene información, ¿ya? La raíz ahora es 5. La izquierda de esa raíz, fíjense, es un árbol vacío, ¿correcto? Y la derecha de esa raíz es otro árbol vacío. Ahorita estamos construyendo mi árbol así, ¿ya? Este es mi árbol, raíz, izquierda, derecha. ¿Cómo es la izquierda? Árbol vacío. ¿Cómo es la derecha? Árbol vacío, ¿ya? Vamos a insertar a este, le vamos a insertar el dato 1, ¿correcto? Insertamos. Y ahora mi estructura esta, mi estructura arbolar, le voy a pedir insertar. Por ejemplo, si yo quiero insertar el 2 en esta ruta, ¿sí? ¿Qué debería hacer? ¿Me lo inserta o no me lo inserta? ¿Qué debería reportarme? True o false. Falso. ¿Por qué? Porque mi ruta tiene 1, ¿no ve? Entonces, a ver, le digo, ok. Y me dice falso. No ha insertado. Fíjense, no ha generado cambio en el árbol. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar. ¿De acuerdo? Vamos a eliminar de mi lista. Vamos a eliminar el elemento 0. Y bueno, close. Ahora sí, le preguntamos. Mi lista está vacía y me debería decir true. Está vacía. Acabo de vaciar mi ruta. A mi ruta. Ahora sí. Vamos a insertarle el 5. ¿Ya? Esa ruta. Y en esta ruta 5 vamos a insertar el elemento 4, ¿ya? En la ruta 5. ¿Dónde debería insertármelo? En la izquierda. Ya siempre voy a intentar primero la izquierda. Si no puede en la izquierda, recién va a ir a la derecha. Entonces, por defecto, ¿dónde me lo voy a insertar? En la izquierda. Si nosotros hacemos eso, fíjense, acaba de insertar. Me dice, sí, inserté. True, me reporta. Y fíjense cómo ha cambiado el árbol izquierdo, ¿ya? El árbol izquierdo tiene como raíz a 4. Su izquierda, fíjense, no existe. Y la derecha de ese 4 no existe. Este vendría a ser el dato 4. Así está mi estructura arbolar. ¿De acuerdo? 5, 4, no existe, no existe, no existe. Si nosotros le pidiéramos insertar en la misma ruta, ahorita mi ruta sigue siendo 5, yo le pido insertar, por ejemplo, el dato 10, ¿ya? En la ruta que hasta ahorita tenemos, ¿dónde debería insertar acá? Se van a fijar en la derecha, le digo, ok, me dice true. Fíjense dónde me lo he insertado acá. Vamos a ver que en la raíz de este árbol vive el 10. En la izquierda de ese árbol tenemos un árbol vacío. En la derecha de ese árbol tenemos otro árbol vacío. Y la raíz de este árbol es, ¿de acuerdo? 10. ¿Ya? Ahora, por tercera vez, fíjense, si nosotros intentáramos insertar un elemento en la ruta 5, ¿qué me debería decir? Falso, porque fíjense, ya está ocupado esos dos lugares. Ninguno de estos es un punto terminal. Entonces le decimos, por ejemplo, quiero insertar el 7, dado que tenemos esta ruta, ¿qué me va a responder? Falso, categóricamente. Y no ha habido cambios en el árbol. Ya, acá sigue siendo vacío, vacío. Ok, a ver, vamos a insertar, por ejemplo, si le inserto el 10 acá, a esta ruta, yo le voy a insertar el 10.
¿sí? Ahorita mi ruta, está mi lista, está con 5, 10. Si yo le inserto, debería insertar aquí, fíjense, en este izquierdo, ya en el izquierdo de 10. Vamos a intentar insertar, ya, el elemento, qué sé yo, 6, en esta ruta, ¿de acuerdo? Y me debería decir true, lo acaba de insertar y fíjense dónde está. Este es el izquierdo de 4, el derecho de 4. Este es el izquierdo de 10. ¿Ya? Entonces venimos acá y acá está el 6. ¿Entendido? Así empieza a insertar. ¿Ya? A ver, a esta ruta le vamos a eliminar el elemento de la posición 0. Y solamente vamos a tener, si nos fijamos en la lista, esta ruta, ¿cuántos elementos nomás tiene? Tiene 1, ¿cierto? Tiene un elemento que es 10 y la siguiente es vacía. Entonces, en este caso, fíjense, la ruta acaba de quedarse solo con un elemento. A ver, en esta ruta, intentemos insertar el 8 en esta ruta. ¿Correcto? ¿Y qué me debería responder, jóvenes? ¿True o false? False. ¿Correcto? No debería insertar. ¿Ya? Porque aquí está empezando el ruteo. Mi ruta está empezando con 10, pero no es verdad que todas las rutas de este camino empiezan con 10. ¿Con qué empiezan? Con 5. Por lo tanto, no se puede. ¿Ya? Esa es la inserción por profundidad guiada por una ruta. Después es complicadito insertar sin tener alguna otra guía, ya sea estrategia interna o una información adicional que te están mandando, como en este caso es la ruta. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder encontrar la ruta? Estamos recorriendo por profundidad del árbol. Primero a la izquierda, podemos parar de recorrer por alguna condición y dependiendo de alguna condición también puedo continuar mi caminata por la derecha. Eso es lo que hemos hecho en este momento. Bien, con eso habríamos terminado la clase de hoy. La próxima semana vamos a hacer algunas otras operaciones más en la estructura arbolar. Y si el tiempo nos da, vamos a ver lo que son una estructura arbolar específica. Quiero ver un poquito cómo estamos de tiempos. El tiempo está pasando muy rápido. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, a ver, es chequear fechas, ¿no? Su fecha de segundo parcial está para de aquí a 2 semanas, ¿no? Entonces tenemos la próxima semana para avanzar algún tipo de árbol específico y estaríamos listos para el examen. Wow, muy rápido, ¿no? El tiempo. Muy bien, hasta aquí habríamos terminado la clase de hoy, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, chicos.